El sol de la mañana iluminaba suavemente el patio interior del viejo palacio. El polvo flotaba en el aire, danzando alrededor de los altos ventanales, mientras el sonido de los pasos de Sofía resonaba en el suelo de mármol. Era una mujer pragmática, siempre firme en sus decisiones, escéptica frente a cualquier tipo de superstición o emoción desbordada. Como restauradora de arte, su vida había estado siempre en la exactitud, en los detalles finos de las obras que renovaba y restauraba. Su último proyecto era uno que la desafiaba más de lo que le hubiera gustado admitir. Un antiguo palacio, abandonado por décadas, con paredes impregnadas de historia, pero también de secretos oscuros. El palacio, ubicado en las afueras de la ciudad, era una joya arquitectónica de principios del siglo XX. Sus pasillos, llenos de molduras doradas y tapices antiguos, habían estado vacíos durante años. En cada rincón, el tiempo se había encargado de desgastar el esplendor que un día tuvo. Pero a Sofía no le preocupaba el pasado del lugar. Su tarea era restaurar lo que quedaba y devolverle un poco de su antigua gloria. Todo lo que necesitaba era la técnica y el enfoque adecuado. Lo que no esperaba era que, mientras trabajaba en los frescos de la gran sala de baile, algo más comenzara a suceder. Al principio, solo fueron destellos, fragmentos de imágenes que se cruzaban fugazmente en su mente. Una joven aristócrata en un vestido blanco, bailando bajo una luz dorada. Una sonrisa tímida entre dos personas en un jardín exuberante. Dos manos entrelazadas en secreto. Pero, a medida que pasaban los días, esas visiones se volvieron más claras, más intensas, hasta el punto en que Sofía empezó a preguntarse si realmente las veía o si su mente las estaba creando. Una tarde, mientras renovaba un retrato en el pasillo principal, la visión se hizo más vívida. La joven aristócrata apareció frente a ella, con un vestido de encaje que caía suavemente sobre su figura, caminando por el jardín del palacio, sonriendo felizmente, ajena a cualquier preocupación. Sofía pudo ver la expresión de amor en su rostro mientras se acercaba a un joven jardinero, cuyos ojos brillaban con una devoción sincera. El tiempo parecía haberse detenido en esa imagen, y Sofía, incapaz de apartar la vista, se sumergió completamente en la escena. ¿Quiénes son?, se preguntó en voz baja, pero en cuanto trató de buscar más respuestas, la visión se desvaneció tan rápidamente como había llegado. Sofía parpadeó y volvió a la realidad, pero la imagen de los amantes permaneció en su mente como un eco lejano. Cada vez que trabajaba en el palacio, las visiones se hacían más claras, más frecuentes. La joven aristócrata, de nombre Clara, y el jardinero, un joven llamado Hugo, parecían tener una historia que aún se desarrollaba en los pasillos del palacio. Una historia de amor, de secretos, de promesas hechas bajo la sombra de la aristocracia que no podía permitir esos amores entre clases. A medida que Sofía se obsesionaba con las visiones, se dio cuenta de que necesitaba saber más sobre ellos. Buscó en los archivos del palacio, pero no encontró nada relevante. Fue entonces cuando conoció a Andrés, un historiador encargado del archivo del palacio, que se encontraba en una misión similar a la suya: desentrañar la historia oculta del lugar. Andrés era un hombre que, al igual que Sofía, estaba enamorado del pasado, pero a diferencia de ella, su fascinación no era solo intelectual. Él creía que había algo más en la historia que los libros no contaban, algo que el corazón podía sentir, pero que la razón no podía ver. Era un hombre de pensamiento profundo, pero con una mirada suave,
y una sonrisa que, cuando sonreía, parecía iluminar todo lo que lo rodeaba. Sofía se sintió atraída por su pasión por la historia, por la forma en que se sumergía en las leyendas que había descubierto en el archivo. A pesar de sus diferencias, entre ellos se creó una conexión intelectual y emocional inmediata. «Creo que estamos buscando lo mismo», dijo Andrés un día mientras repasaban antiguos papeles y cartas en el archivo. «Solo que tú lo haces desde la restauración del arte y yo desde la historia». Sofía lo miró, sorprendida por su capacidad para leer sus pensamientos. «Lo que pasa es que siento que hay algo aquí que no está contado, algo importante». Sofía no sabía cómo explicarlo, pero sentía que había algo más en la historia de Clara y Hugo, algo que no podía ser solo producto de su imaginación. Andrés, al ver su entusiasmo, le ofreció su ayuda para investigar más sobre los dos amantes. Juntos comenzaron a examinar las cartas y los diarios de la familia que había vivido en el palacio, buscando cualquier pista que pudiera explicar la conexión de Clara y Hugo, su relación secreta y el trágico final que parecía haber tenido. Mientras investigaban, las visiones de Sofía se volvían más intensas, más reveladoras. En una de ellas, Clara le susurraba al oído a Hugo en el jardín, hablando de su amor prohibido, mientras la sombra de la madre de Clara se cernía sobre ellos. «Debemos huir», dijo Clara en la visión. «El destino no nos permite estar juntos». El misterio de la historia de Clara y Hugo se desvelaba lentamente, y Sofía comenzó a sentir una extraña sensación de conexión con ellos, como si sus vidas estuvieran entrelazadas por algo más que el simple destino. La historia de los dos amantes parecía tener paralelismos con su propia vida. Sofía se dio cuenta de que, de alguna manera, su propia historia de amor con Andrés también estaba marcada por un tipo de prohibición. Aunque aún no se habían confesado nada, había algo en la forma en que se miraban que les decía que ambos sentían una atracción mutua. Sin embargo, su diferencia de opiniones sobre el amor, la razón y la pasión los mantenía a distancia. A medida que las semanas pasaban y la conexión entre Sofía y Andrés se profundizaba, ella comenzó a sentirse más confundida. Los sentimientos que había enterrado durante tanto tiempo en su vida, por miedo a no ser capaz de amar de verdad, comenzaron a resurgir. Estaba atrapada entre lo que sentía por Andrés y el miedo de perder el control sobre su vida y su razón. Por otro lado, la historia de Clara y Hugo seguía atormentándola. El amor entre ellos no solo había sido prohibido, sino que también había sido truncado por la guerra, un amor que había sido aplastado por las circunstancias fuera de su control. Una tarde, mientras paseaban por el jardín del palacio, Sofía y Andrés llegaron al mismo lugar donde Clara y Hugo se habían encontrado en sus últimos días. Sofía se detuvo frente a un banco de hierro, cubierto de hiedra, y sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Allí, en ese banco, Clara había hecho su última promesa a Hugo. La visión era clara, y Sofía casi podía escuchar sus palabras. Andrés, al ver la emoción de Sofía, la miró con suavidad y le tomó la mano. «Creo que has encontrado lo que buscabas», dijo, con una sonrisa que, aunque tranquila, ocultaba una profunda emoción. Sofía lo miró y por primera vez sintió que no solo estaba restaurando un viejo palacio, sino también restaurando su propio corazón. Había algo en la historia de Clara y Hugo que la conectaba con ella, algo en la manera en que ambos se amaban
a pesar de todo lo que se interponía entre ellos. «Creo que sí», respondió Sofía, su voz temblorosa, pero firme. «Pero aún hay algo que no entiendo». Andrés la miró fijamente y Sofía se dio cuenta de que, por fin, había encontrado la respuesta a la pregunta que se había estado haciendo durante todo ese tiempo. No era la historia de Clara y Hugo la que la había cautivado, sino lo que su historia representaba. La historia de un amor que no podía ser detenido, de dos almas que, aunque separadas por circunstancias, siempre encontrarían una forma de volver a conectarse. Y lo que era aún más importante, Sofía entendió que el amor no era solo un destino, sino una elección. Al final, Sofía no solo restauró un palacio, sino que también restauró su propia vida, entendiendo que el amor verdadero no está marcado por las reglas de la razón o la pasión, sino por el deseo profundo de compartir el alma con otra persona, sin importar los obstáculos.